¿Sabes qué pasa? Que muchísima gente habla de fuerza, pero muy poca gente tiene claro realmente cuáles son los factores principales que van a estar vinculados con el trabajo de fuerza. ¿Qué vas a aprender hoy? Quiero enseñarte realmente qué está vinculado con la mejora de la fuerza y que entiendas cómo sacarle mucho más partido al trabajo de fuerza y cómo ser mucho más fuerte. Primero, comentarte que hemos empezado hace muy poquito un programa de televisión que es gratuito y tienes toda la información aquí abajo. Se trata de un programa semanal en el que voy a compartir formaciones completas en directo contigo todas las semanas con vistas a un año vista. Y además, no solo eso, no solamente voy a aportarte la mejor información sobre fuerza, hipertrofia, desarrollo muscular, programación, planificación, descanso, todo eso, todas las semanas de forma gratuita, sino que además he creado una revista completa semanal donde todas las semanas, para todas aquellas personas que os registréis ahora, voy a compartir contigo toda la información que comparto en redes sociales, perfectamente clasificada y ordenada para que no te pierdas nada. Aprovechalo ahora, cógelo y empezamos con el trabajo de fuerza. Vamos a por ello. Mira, tenemos que entender que cuando hablamos de fuerza, para mí hay 3 puntos súper importantes que van a tener que ver con el desarrollo completo de la fuerza y que están perfectamente interconectadas. Creo que una forma muy sencilla de entender esta parte es generar 3 círculos que se conectan entre sí. En estos círculos tenemos, por un lado, todo aquello que tiene que ver con la parte funcional en la fuerza. Ahora te explicaré qué significa. Por otro lado, tenemos en la parte azul todo aquello que tiene que ver con la parte estructural en la fuerza. Y por otro lado, en la parte negra, tenemos todo aquello que tiene que ver con la parte cognitiva, con la parte psicológica. Cuando hablamos de la parte funcional, tenemos que tener en cuenta que son diferentes factores los que van a interferir en esta parte de fuerza, como por ejemplo la coordinación intermuscular, la coordinación intramuscular, esta parte para reclutar a nivel de fibras, a nivel espacial, a nivel temporal. Todo esto va a jugar pues, un papel súper importante. Como digo, mira, para que quede más claro todavía, te lo pongo en rojo. La parte funcional podemos clasificarla tal que así. Tenemos la parte funcional y dentro de esta parte pues tenemos todo aquello que tiene que ver con la coordinación intermuscular, intramuscular, etc. Vamos a clasificarlo de 2 formas. Por un lado, la coordinación intramuscular y por otro lado, los procesos reflejos. Vale, perfecto. ¿Qué ocurre dentro de esta parte de coordinación intramuscular, intermuscular, etc.? Primero hay que atender a lo que se llaman los déficits y facilitaciones a nivel bilateral. Te pongo un ejemplo. ¿Sabías que, por ejemplo, no saltas lo mismo proporcionalmente con 2 piernas que con una pierna? Es decir, tú con 2 piernas eres capaz, por ejemplo, de saltar 40 centímetros. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando saltas con una pierna solo y con otra pierna solo, la suma total de ambas piernas es mayor a 40 centímetros. ¿Por qué? Porque esto se llama déficit bilateral. Es decir, que cuando sumamos 2 piernas de forma independiente, somos capaces de saltar más en proporción que cuando saltamos con las 2 piernas al mismo tiempo. Y esto tiene que ver con los procesos de facilitación y de déficit bilateral. Y es importante porque, como puedes ver, directamente va a estar vinculado con esta parte de fuerza. Aparte de eso, dentro de esta parte de coordinación intramuscular e intermuscular, tenemos que tener en cuenta que también hay procesos que tienen que ver directamente con la coactivación de los músculos agonistas y antagonistas. ¿Qué significa? Cuando tú haces un gesto con el bíceps con la máxima velocidad, no solamente es el bíceps como agonista, como motor principal, el que se encarga de hacer este gesto. El tríceps tiene que relajarse y permitir que el bíceps se contraiga con fuerza. Y esto tiene que ver, como digo, con la parte de coactivación. Es decir, el trabajo de fuerza y a nivel nervioso también tiene que ver con la parte de inhibición del músculo contrario para permitir que el agonista genere la máxima fuerza posible. Y eso es importante, porque cuando trabajamos la fuerza no solamente implica que estemos mejorando la contracción voluntaria del músculo principal, sino que también poco a poco vamos inhibiendo el trabajo de freno, de resistencia que ofrece el músculo contrario. Y esto es una cuestión puramente nerviosa. Aparte de esto, tendríamos que entender el efecto cruzado o cross-training,
que básicamente tiene que ver con que cuando tú haces, por ejemplo, un trabajo unilateral, el brazo contrario o la pierna contraria también recibe cierto estímulo. Te pongo un ejemplo. Imagínate que mañana estás con el brazo escayolado y puedes pensar, vale, ya no entrena, ¿no? Error. Si trabajaras de forma concreta el brazo contrario, el brazo que está escayolado recibiría cierto estímulo. ¿Por qué? Porque a nivel nervioso se produce lo que se llama el efecto cruzado o cross-training, ¿vale? Y aparte de esto, evidentemente, algo que tiene que ver también con la parte nerviosa, es súper importante que entendamos que esta mejora en la fuerza tiene que ver muchísimo con la sincronización de las unidades motoras, ¿bien? Aparte, como te he dicho, no solamente es una cuestión de coordinación intramuscular, intermuscular, sino que afectan más cosas, como por ejemplo el reclutamiento espacial y el reclutamiento temporal. Reclutamiento espacial y el reclutamiento temporal. Y por supuesto, a nivel funcional, va a influir bastante también la parte de procesos reflejos, como por ejemplo procesos de facilitación, de inhibición y también la propia propioceptividad. Facilitación, inhibición y el trabajo propioceptivo. Reflejo tendinoso de Golgi, etcétera, 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 ¿vale? Esto es lo que ocurre cuando hablamos de la fuerza a nivel funcional. ¿Qué es lo que pasa cuando hablamos de la fuerza a nivel estructural? Pues que evidentemente, cuando ya hemos trabajado esta parte nerviosa, cuando ya hemos desarrollado esta coordinación intramuscular, intermuscular, esta coordinación en cuanto a unidades motoras, la frecuencia de impulso en el sistema nervioso, cuando ya esta parte nerviosa, digamos que la hemos exprimido a trabajar la fuerza, que es lo más importante, tenemos que entender que evidentemente la parte estructural, la ganancia de masa muscular, va a afectar directamente también a la fuerza. ¿Por qué? Pues por muchos motivos. Lo primero, porque si tú haces un músculo más grande, lo hipertrofias más, ese músculo va a tener más capacidad de contracción, más capacidad para ejercer fuerza, y ya no solamente eso, sino que se van a ver vinculadas otros factores, como por ejemplo, a nivel biomecánico, va a haber cambios en las palancas, no es lo mismo, por ejemplo, hacer una sentadilla con unos isquios enormes y un glúteo enorme, que así súper flaquito, con mucho rango de recorrido, es diferente. Se modifican los brazos de palanca, brazos de momento, se modifica la biomecánica, se amortigua mejor el gesto, ganar masa muscular va a estar vinculado con la ganancia de fuerza. Por lo tanto, al final están interrelacionados. Fíjate que los he puesto juntos. ¿Por qué? Porque más masa muscular va a implicar más fuerza y el trabajo de fuerza puede ser una palanca, puede ser una base de apoyo para trabajar la ganancia de masa muscular. De hecho, están juntos porque no vas a encontrarte a nadie que sea muy fuerte y que no esté muy grande, que no esté espectacular en cuanto a masa muscular. Y al contrario, no te vas a encontrar a un culturista que esté muy grande y que no tenga una gran capacidad para ejercer fuerza. Bien, después evidentemente habrá que hablar de otros factores como la especialización, etcétera, 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 pero van unidos. De hecho, ¿cuándo tiene más incidencia la ganancia de masa muscular en los resultados de un deportista? Cuando ya se han exprimido muchísimo los resultados a nivel funcional. Te pongo un ejemplo. Imagínate que te encuentras con un halterófilo de élite de los Juegos Olímpicos. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente tienen categorías por peso. ¿Por qué? Porque cuando ya eres tan experto, cuando ya haces la técnica tan bien, cuando ya eres tan máquina en lo que estás haciendo, ya es muy difícil progresar más en la parte funcional, progresar más en la parte nerviosa. Pero cada gramo de músculo que ganas implica una optimización brutal respecto a lo que ya estás haciendo. Por lo tanto, esta parte es súper importante. Y además, aparte de la parte funcional y aparte de la parte estructural, tenemos por supuesto un componente cognitivo gigantesco. ¿Qué es este componente cognitivo? Pues principalmente lo que tiene que ver con la parte psicológica, con tus pensamientos, con cómo te identificas con ellos, con tu capacidad para gestionar la atención. ¿Es que piensas, por ejemplo, que un deportista va a rendir más o va a rendir menos en función de cómo sea capaz de concentrarse? Pues claro. Y en función de cómo sea capaz de dirigir la atención a diferentes estímulos, pues claro. Todo eso va a ser súper importante. Pero esta parte cognitiva no tiene que ver solamente con la atención. Va a tener que ver, por ejemplo, con tu capacidad para activarte ante un estímulo, tu capacidad para relajarte ante un estímulo estresante, por ejemplo. Va a tener que ver también con tu capacidad para visualizar el gesto, para aprender, para moverte en el espacio, para interpretar lo que está ocurriendo, para tomar decisiones. Va a tener que ver con tu capacidad para mantenerte motivado, va a tener que ver con tu autoestima, con tu autoconfianza, con tu autocontrol. Todo eso, al final, son cuestiones que tienen que ver con la parte cognitiva, que tienen que ver con la parte psicológica y que, evidentemente, afectan al trabajo de fuerza. Es decir, si tú no eres capaz, por ejemplo, de activarte antes de un levantamiento, si no eres capaz de mantener la atención, si no eres capaz de no decirte cosas negativas respecto a ese levantamiento, por ejemplo, hay veces que la gente levanta y está, ay, no lo voy a conseguir, no sé qué, no sé cuánto, todo eso es una parte psicológica fundamental que va a afectar. Tu capacidad para elevar ese estímulo, para mantenerte excitado en ese levantamiento, para motivarte, para sentir ese gesto, todo eso es importante. Total, la fuerza
no es tan sencilla como la gente piensa. La fuerza principalmente va a depender de estos tres conceptos como parte principal, y después de muchos otros evidentemente, pero como parte principal de estos tres. La parte funcional, esta parte de coordinación intramuscular, intermuscular, procesos reflejos, etc. La parte estructural, la ganancia de masa muscular, la parte biomecánica y por supuesto la parte cognitiva, la parte psicológica. ¿Te parece interesante, sí o no? Bueno, quiero que ahora me pongas en los comentarios cuál es el mejor aprendizaje que te llevas de este vídeo, quiero que lo compartas y decirte que esto no es nada en comparación con lo que estamos haciendo en Power Explosive TV. Tienes en la descripción toda la información, es un programa de televisión semanal con clases en directo todas las semanas, además largas, profundas, con el objetivo de aportarte, y por supuesto el acceso a la revista semanal, donde compartimos todos los contenidos y donde te estás perdiendo la gran mayoría de cosas que estoy haciendo. O sea, no estás viendo casi nada, pues por lo menos que lo tengas ordenado, que sepas qué es lo que estoy haciendo y que lo que te apetezca lo puedas ver. ¿Te parece interesante el trato, sí o no? Es gratis, así que apúntate aquí abajo y nos vemos dentro. Compañeros, compañeras, un grandísimo abrazo. Nos vemos.